Hola, ¿cómo están? Hoy voy a trabajar con acuarela líquida. En un papel de 300 gramos voy a tomar la parte más lisa, es un papel que de un lado está texturado, del otro menos texturado. Voy a utilizar estos pinceles, son pinceles para acuarela, son pinceles redondos en punta, pinceles muy suaves. Podría utilizar cualquier tipo de pinceles, pero bueno, estos son ideales para esta técnica. Así que vamos con estos pinceles. Primero lo que voy a hacer es dibujar, en este caso un rostro, voy a hacer el típico rostro que suelo hacer. Lo voy a dibujar con agua, voy a hacer como un charco de agua. Coloco bastante agua como para que no se me seque enseguida. Una vez que tengo el dibujo hecho, las proporciones hechas, los trazos que buscaba ya realizados con agua, ahí voy a pasar al pigmento. Voy a utilizar estas acuarelas líquidas. La marca de estas acuarelas es Ecoline. Es una marca bastante buena acá en Argentina. Hay otras marcas más caras, más económicas, pero esta marca funciona muy bien porque los colores son bastante intensos. El pigmento es intenso cromáticamente. Como para mostrar la técnica base, cómo funciona este material, voy a realizar acá un trabajito más chico. Voy a usar una flor. En este caso no voy a arrancar desde el charco de agua, desde el agua, sino que con el pincel, sí, embebido en agua, tomo parte del pigmento, en este caso pigmento rojo, y voy pintando directamente sobre el papel con el pigmento. Utilizo el pincel bastante embebido en agua como para que me genere cierta transparencia, cierta textura, que el pigmento no sea tan puro. Una vez que tengo la base roja, como utilicé bastante agua, todavía no se me secó, voy a colocar una gota de pigmento azul. Así con el gotero, algunos frascos vienen con gotero como para ir dosificando la cantidad. Coloco esta gota azul y la gota azul se expande. Enseguida, antes de que se me seque el azul, voy con el pigmento amarillo. En este caso no tengo un gotero, pero no importa. Mojo el pincel sobre el líquido, sobre la acuarela líquida. Y con eso, tomando parte del azul, voy hacia abajo para realizar el cabo de la flor. Este cabito con el amarillo sobre el azul me da una tonalidad verdosa mezclando los dos pigmentos. Otra característica buena de este producto, de este material, es que se mezclan perfectamente los colores. Y otra característica importantísima que me encantó de este producto es que se puede diluir con lavandina. Es un material que se decolora con la lavandina. Acá en Argentina llamamos lavandina, en España se llama lejía. En otros países creo que también la llaman lejía. Puedo utilizar la lavandina con un pincel, con un plumín, con un palito. Voy realizando líneas, ciertas luces donde creo que lo necesito. Es algo que a mí me parece muy útil, es algo que me gusta hacer. Así que vuelvo al rostro. Una vez que tengo la base realizada con agua, este dibujo con agua, voy con el gotero, con una gota, en este caso de rojo, y voy sobre uno de los ojos. Coloco la gota de acuarela líquida y empieza a expandirse de a poco. También lo que puedo hacer es inclinar el papel como para que vaya hacia todos los sectores que dibujé con agua. De este modo se me va completando el ojo y un poco la nariz. Sobre el otro ojo voy a ir con pigmento amarillo. De esta manera el pigmento amarillo no es muy cubritivo, no es muy intenso, pero me sirve de base porque después con el azul voy a ir hacia el sector bajo del dibujo, hacia la parte de la boca. La boca se me va a ir mezclando, se me va a mezclar con el rojo, el azul me va a dar cierto violáceo, también se me va a mezclar con el amarillo. Digamos que los tres colores sobre la superficie del papel misma, sobre estos charcos, entre comillas, de agua que realicé, sobre este dibujo con agua, se me van mezclando. Y así voy logrando diferentes texturas, diferentes efectos cromáticos. Esto lo voy a dejar secar perfectamente. Acá, por ejemplo, ya tengo el trabajo seco. Queda de esta manera. Una vez que se seca, quedan un poco más tenues los colores. No son tan intensos como cuando están húmedos, pero cromáticamente son muy interesantes. Podría dejar así el rostro, digamos, es un ejercicio, no habría ningún problema, pero bueno, lo voy a seguir trabajando un poco más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Siento como que el blanco del papel es muy intenso, como que molesta. Quiero apagar este blanco del papel. Entonces voy a crear un color un poco apagado, un poco sucio. Siempre con la acuarela líquida voy a mezclar rojo con azul y un poco de amarillo. Así logro este color violáceo, medio amarronado, este color oscuro. Sobre el rostro que tenía recién realizado con estos pigmentos, una vez que está seco, esto lo hice ayer, digamos que de un día para el otro lo dejé secar. Mojo toda la superficie con agua y voy con esta mezcla amarronada oscura por encima,
como para realizar una veladura, que no sea muy cubritiva, lo hago transparente, muy lavado, para lograr lo que decía recién, apagar el blanco del papel, que el blanco no sea tan intenso. Podría esperar que se seque esta base que acabo de dar como para seguir trabajando, pero no es necesario. Ahora lo que voy a hacer es ir o con acuarela líquida negra o con tinta estilográfica, que prácticamente lo mismo, funcionan de la misma manera. En este caso voy a ir con la tinta estilográfica, que después también la voy a trabajar con lavandina, la voy a diluir con lavandina. Lo que voy a hacer es ir alrededor del rostro. Voy calculando el contorno de la cabeza, de la cara, voy a cubrir todo con tinta estilográfica negra. Ahora, ¿qué pasa? A medida que se me va secando la tinta estilográfica para después trabajarla con lavandina, me estoy dando cuenta que al darle la veladura amarronada a lo que había hecho ayer, la acuarela se me va lavando, se va diluyendo. Cosa que no sucede con la acuarela normal. La acuarela común de pastilla, una vez que se seca, uno puede ir con agua encima y trabajarla. En este caso no, se me lavó. Acabo de descubrir algo que tengo que tener en cuenta para futuros trabajos. Así que bueno, este trabajo lo voy a dejar a un costado, voy a ver cómo lo resuelvo, paso a esta otra cara. Acá tengo otra base hecha. En este caso, aunque no esté seca del todo la acuarela líquida, sí lo que puedo hacer es trabajar ciertos detalles. Voy a tomar la tinta estilográfica con un plumín, con este plumín de madera, tomo un poco de tinta y voy a ir definiendo ciertos detalles de, en este caso, los ojos, la nariz, la boca. Es un trabajo muy suelto, son líneas sueltas, no estoy buscando realismo, sino expresividad, líneas fuertes, líneas potentes. Una vez que tengo esto, paso con la tinta estilográfica a hacer el trabajo que hice antes con el otro rostro, a ir alrededor de la cabeza. Voy a dejar un sector sin pintar, en este caso con tinta estilográfica, pero sí la parte del pelo, de la cabeza y la parte del cuello. Aun cuando no está seca del todo la tinta estilográfica, ya puedo trabajar con la lavandina, puedo ir a decolorar. La lavandina, en el caso de la tinta estilográfica, cuando voy decolorando, no me muestra el papel blanco puro como estaba al inicio, sino que me genera esta textura, esta tonalidad un poco ocre, un poco cruda. Creo que es una tonalidad que combina perfectamente con el negro azulado de la tinta estilográfica y en este caso con los colores de la acuarela líquida. Una vez que tengo este rostro, tal vez podría seguir trabajándolo. Ahora veré con qué puedo seguir. Voy a dejar que se seque en un costado. Tomo la otra cabeza a ver cómo la puedo resolver. Podría ir eliminando el fondo, como hice con el otro trabajo, pero en este caso no. Voy a tomar la madera balsa, como hice con la flor. Voy a tomar la lavandina, la lejía. Y lo que voy a hacer es dibujar la silueta, dibujar el contorno de la cabeza, del pelo, del rostro en sí mismo, la oreja, la parte del cuello, pero lo voy haciendo linealmente. Estoy buscando que la lavandina decolore y que quede como una línea, como si estuviese dibujando líneas, líneas claras. Y así es como que queda un rostro y el otro. Son técnicas diferentes, obtuve resultados diferentes. Aún así sigo sintiendo que son como una base, como que faltaría algo. Entonces ahora sí lo que puedo hacer es definir ciertos sectores. Y en este caso voy a cambiar completamente de técnica, de materiales, y voy a utilizar el grafito. El lápiz negro. Y con el grafito lo que voy a hacer es detallar más, sobre todo la parte de los ojos, de uno de los ojos en estos casos. No voy a realizar los dos. Y es así como quedaron estos trabajos finalizados. Bueno, la flor que hice al inicio,
esta flor base como para mostrar la técnica pura de la acuarela, donde se ven las características de este material. Y bueno, en este caso acá están los dos rostros que trabajé de manera diferente. En uno me sucedió este accidente, que se me lavó un poco lo que había logrado el día anterior al ir con el agua por encima, pero bueno, lo pude aprovechar de algún modo a mi favor. Muchas veces los errores, o si los materiales trabajan de un modo que uno no espera, hay que buscarle la vuelta como para resolverlo. Todo se puede resolver, todo se puede arreglar, todo se puede corregir, y a medida que uno va trabajando cada vez más, por supuesto, la práctica hace al maestro. También se va aprendiendo a dominar mejor cada material, a lograr mejores resultados o tener más control y resultados más deseados. Espero que les haya gustado, que les sea útil, y como siempre les pido, se pueden suscribir, el botoncito rojo acá abajo, que es totalmente gratis, no cuesta nada. Y si quieren colaborar económicamente con el canal, también con el dinero que puedan, les dejo los links de Cafecito para Argentina y de PayPal para quienes vivan fuera de Argentina. Les mando un abrazo grande y será hasta el próximo video. ¡Chau!